La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Continuamos con la meditación sobre el Evangelio según San Mateo. Y ya llegamos renglón por renglón al capítulo 5 en su versículo 43. Hasta el 48 dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Señor Dios de los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, Dios de la Biblia, de Israel y de la Iglesia, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por tu gloriosa salvación. Padre, has inclinado nuestro corazón con el dedo de tu Espíritu frente a tu nombre, gloria, majestad y verdad. Ante ello nos inclinamos ciertamente. Te invitamos, conforme a tu llamado, a tocarnos por tu palabra, a revelarnos lo que ciertamente está, Padre, en tu voluntad perfecta. Te pedimos que por ese Santo Espíritu grabes en las tablas de nuestro corazón de manera indeleble toda tu revelación, toda tu iluminación y toda tu perfecta verdad, para que tengamos esperanza, para que podamos ser llamados por ti hijos que te complacemos, para que seamos dignos de ser bendecidos, guiados y guardados. En el nombre de Jesús, amén. Amados, llegamos a este principio siguiente. Dice el Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho, es decir, allá en la ley mosaica, hacía desde antes de Jesús 1550 años. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, ese pero es, no me sirve eso, que solo amen a tus amigos. No me sirve. Necesito, porque ya tienen el Espíritu Santo, y será una demostración de que sí lo tienen y por lo tanto sí son convertidos. Será una demostración que amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen y le hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, amados, ese es el punto. Lo que nos pide el Señor no es algo natural, no es algo humano,
es algo de corte y ribetes sobrenaturales, que necesita una asistencia, una provisión sobrenatural. Por ello, hermanos, se nos dio al Espíritu Santo. Los cristianos, lo que hemos sido es lavados por la sangre del Cordero, de la antigua levadura que infla, que engaña, que miente, que adultera. Ahora, después de ser limpiados de esa antigua levadura mentirosa y falsa, engañosa y hueca, se nos dio la verdadera levadura, la levadura celestial, el germen sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. Y ahora se supone que si tenemos al Todopoderoso dentro de nosotros, es obvio que conforme a la dimensión y el poder de quien se nos dio, se espere de nosotros acciones concordantes por su auxilio. Así, si nosotros no somos capaces de perdonar, de amar, de olvidar, hermanos, el Espíritu Santo sí puede. Él es capaz de disponer y predisponer, como lo hizo con Jesús, para que nosotros pongamos la otra mejilla, sepamos esperar, sepamos inclinarnos y renunciar a nuestro sentir y propio parecer. Cuando Él nos dice, amad a vuestros enemigos, es porque ciertamente tenemos el poder para hacerlo. No les va a pedir al mundo entero esos verbos: amad, bendecid, haced bien, orad. No le va a pedir esas 4 funciones y labores espirituales por excelencia, porque el no creyente no tiene al Espíritu Santo. El no cristiano, aunque milite en cualquiera de las miles y miles de religiones en el mundo, el no cristiano, no tiene el poder para amar en esta dimensión sobrenatural. No puede. La religión le muestra y pone y deposita en su corazón el querer, pero no el poder. El no cristiano tiene el conocimiento religioso, tiene la clase de religión, la ética y la moral. Pero como dice el dicho popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. De igual manera, el no creyente puede haber recibido principios morales, éticos y profesionales, pero a la hora en que tiene que decidir, puede más su egocentrismo, su interés y su necedad. Una carrera, una religión, un simple conocimiento no garantiza una persona diferente, recta, limpia y confiable. No garantiza integridad, repito, ni la ciencia, ni la religión, ni la educación, ni la cultura. Es de las universidades, de las especializaciones y doctorados, de donde salen los grandes corruptos que se quedan con el fruto del trabajo del pueblo, con la sangre de su país. Ellos beben sangre de manera natural como un modo de vida. Ellos se quedan con el esfuerzo, con los impuestos, se quedan con el sufrimiento, el faltante y muchas veces el hambre del pueblo tranquilamente. Y vieron ética y tienen religión y van en las primeras sillas a misa y se la saben de memoria y se echan cruces y recitan rezos, etcétera, etcétera.
como los musulmanes que se postran 5 veces al día en dirección a la Meca. ¿Con qué reverencia pegan su frente contra el piso, supuestamente en piedad? Pero se levantan de ahí, y he leído de ellos como dicen: si alguien me hace un daño, Alá me permite vengarme, y si no es fiel, si no es creyente a Alá y a Mahoma, me permite matarlo, volverse asesino, derramar sangre, cortar vidas. Hermanos, la religión, ninguna, ni la ciencia, ninguna es garantía de un hombre, de una mujer diferente, superior o buena. De hecho, de la religión es que han emanado las más grandes injusticias, perversiones y perversidades. No es extraño que declaren los musulmanes la yihad, asesinatos en masa. No es extraño que hubiera sido del catolicismo, de donde hubiera salido, y por orden de los más altos jerarcas, empezando por el Papa, el asesinato en masa de millones en el nombre de la religión católica, y que el asesinato, la tortura despiadada, la hayan llamado santa, la Santa Inquisición. Es decir, en el Vaticano declararon la tortura, el desmembramiento físico de los vivos, lo llamaron el oficio santo, el santo oficio. Y eso, que no vengan a decir que era por la época, que eran épocas anteriores. No, ya conocían la palabra, tenían conciencia, no eran bestias. Había jurisprudencia de respeto a la vida. Con todo y eso, en el nombre de la religión, por el contrario, y religión llamada cristiana, pintada de romanismo, asesinaron ¿cuántos? ¿Creen que fueron miles? Los historiadores verdaderos dicen que en esos 1000 años torturaron más de 20 millones de seres humanos por orden papal. Pero ¿qué dice el Señor? El verdadero cristianismo, el único cristianismo. Hermanos, dice Jesús, el verdadero cristiano, o sea que esos no eran cristianos y no lo son, no lo han sido y no lo serán. Pero el verdadero cristiano ama a su prójimo, y el verdadero cristiano ama a su enemigo. Es decir, lo bendice, dice, ora y le ayuda cuando lo necesite. Y es capaz de mantener limpio su corazón y suplicar al Dios de los cielos por ellos. Eso es un acto sobrenatural. El verdadero cristiano no tiene al Espíritu Santo en un templo hecho con manos de hombres. El verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo entre pecho y espalda. Es más, esa es la perfecta definición de cristiano, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16. Entonces, si tiene entre pecho y espalda el poderosísimo, invencible y sobrenatural Espíritu Santo, es obvio esperar de quien lo tenga que actúe en concordancia, que sea capaz de vencer la más horrenda fuerza que conoce, que es su propio ego. Y dice, para que seáis, dice en el 45, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace el llover sobre justos e injustos. Sí, amados, debemos parecernos a nuestro Padre. Los seres humanos se reproducen en seres humanos. No podemos esperar una lechuza de una relación entre el tigre y la tigresa. No podemos esperar un pato entre un león y una leona. No, como somos, nos reproducimos. Así que nuestro Padre Celestial es santo, humilde. Jesús lo representó poniendo la otra mejilla
muriendo en silencio. Como somos, nos reproducimos. Los no cristianos no tienen a Dios como Padre Celestial. La verdad es que insistamos en decir en que hay dos reinos, el de Dios y el del diablo. O estamos en uno o estamos en otro. Y ser cristiano es ser hijo del Padre nuestro que está en los cielos. Porque antes de ser cristianos no éramos hijos de Dios. Desde Adán para acá, todos nacimos como criaturas nomás, con libre albedrío, pero criaturas, no hijos. Fuimos sacados de la familia de Dios, del linaje del Señor, y quedamos confinados al nuevo padre, el mismo Satanás, orgulloso y vengativo, revanchista y amargado, lleno de envidia. Ahora, Juan 1:12 dice que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos otra vez de la condición de ajenos a hijos. Volvemos a la familia del Altísimo y Él se vuelve nuestro Padre. Entonces, como hijos, podemos por el Espíritu Santo reflejar el carácter de nuestro Padre. Él es nuestro Padre no como un dicho para rezar algo hueco. Él es nuestro Padre para reflejarlo a Él en el ser, en el hacer, en el sentir, en el pensar, en el hablar, en el decidir. Y el Padre es humilde hasta la cruz. Entonces, si Él es nuestro Padre, si ese ser humilde y manso es nuestro Padre, nosotros, los cristianos, que nos jactamos de acuerdo a la palabra en ser hijos de Dios, hermanos, no podemos tener otro carácter, otros valores y otros principios regentes que los de nuestro Papá Celestial. Por ello, el siguiente mandamiento de la Constitución del Reino de los Cielos nos dice claramente que sepamos que tenemos el poder y los arrestos suficientes para amar a pesar de, para perdonar, para bendecir, para olvidar y pasar por alto, para ayudar a los que no se lo merecen. Oremos. Oh Padre Celestial, reconocemos que tu dotación es magnífica, es incomparable, que en Cristo Jesús tú nos has investido del Espíritu Santo y con ese Espíritu podemos llevar una personalidad, unos valores, unos pensamientos, unas palabras y unos actos, unos principios refulgentes, espirituales, dignos de nuestra condición de militantes del reino de los cielos, de hijos verdaderos del Eterno. Gracias por cada oyente, Señor. Te suplico que seas tú pasando por alto toda ofensa de amargura, resentimiento e injusticia. Por la sangre de Cristo, límpianos. Por tu Santo Espíritu, llénanos. Y por tu gracia, guíanos, para que vayamos de gloria en gloria, sirviendo, amando, precisamente y glorificándote, al mostrarle al mundo cómo eres tú en nosotros. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.